Hola, vamos a ver rápidamente cómo se puede rellenar el sobre de matrícula electrónica. Pues cuando entramos en el sobre de matrícula nos aparece ya el nombre de la alumna o la alumna al que vayamos a matricular. En este caso pues nos aparece un nombre de ejemplo, Carmen Andaluz Andaluza, que es una mujer, su fecha de nacimiento, y ahora podemos incluir el número de DNI en el caso de que tenga DNI o pasaporte en el caso pues de que no tenga DNI y sea una alumna extranjera. Rellenamos el resto de campos, como son pues la nacionalidad, la provincia de nacimiento, el lugar de residencia. A continuación vienen los datos familiares, que serían los representantes legales del alumno, en este caso de la alumna. El representante legal 1 puede ser el padre o la madre de la alumna. Escribiríamos su nombre, su apellido, segundo apellido, es decir, todos los datos de esa persona. En el caso de que fuese una alumna con solo una persona a su cargo, marcaríamos en familia monoparental y no tendríamos que rellenar los datos del segundo tutor legal. Vamos a marcar que no y tendríamos que rellenar pues el nombre de otra persona. Pondríamos la fecha de nacimiento en este caso de la madre, su teléfono, su correo electrónico y pues en este caso pues puede ser madre, padre, tutor legal. Debemos señalar si existe una situación de separación, divorcio o acogimiento familiar. En el caso de que lo haya, marcaríamos sí, señalaríamos qué persona está a cargo de él, en este caso de la alumna. Pues marcaremos, por ejemplo, en este caso que no y le daremos a siguiente. Llegaríamos a la siguiente pantalla donde tenemos que rellenar los datos de la solicitud. Aquí aparecen distintos impresos a completar y en estos impresos nos aparecen si este impreso es de carácter obligatorio y a continuación si está o no relleno. El primer impreso a rellenar sería la matrícula en educación secundaria obligatoria. Es un impreso obligatorio y que todavía no hemos rellenado. Pulsamos en rellenar, nos aparecen los datos en los que se va a matricular la alumna, en este caso en primero de ESO, y para primero de ESO nos aparecería solo un itinerario. En este itinerario aparecen las asignaturas troncales, las específicas obligatorias, estas asignaturas no las podemos seleccionar, y a continuación nos aparecen asignaturas libre específicas y esta debemos numerarla por orden de preferencia. Suponiendo que el francés fuese nuestra primera opción, aunque aparezca la última, marcaríamos y la colocaría la primera, y que ahora deseamos que cambios sociales sea la segunda asignatura, la marcamos y estaría en segunda posición, y tecnología aplicada la tercera. Si no hemos equivocado, pulsamos aquí a la derecha y volveríamos a empezar. A continuación seleccionaríamos religión o valores éticos. Pues solo debo marcar una opción, de acuerdo, y por ejemplo podría marcar religión católica. Otros datos de interés: si la alumna padece alguna enfermedad, en el caso de que marquemos que no, nada más. En el caso de que sí, explicaríamos qué enfermedad es. Si sigue algún tratamiento periódico. Si presenta alguna alergia, podríamos marcar que sí, explicar la alergia. Y si tiene alguna intolerancia alimenticia. Podríamos explicar alguna otra situación o dato de interés sobre la alumna. A continuación podemos añadir una imagen a la ficha del alumno o de la alumna. En este caso, simplemente pulsamos aquí y subimos la imagen. En nuestro centro fotografiamos a los alumnos para la ficha, por tanto esto se lo podrían ahorrar. Le damos aquí abajo a guardar y estaría relleno la matrícula obligatoria. En el caso de la matrícula de segundo de ESO, nos aparecerán las asignaturas del itinerario. En este caso solo hay un itinerario y nos aparecen qué asignaturas o qué materias va a tener el alumno o la alumna durante el curso. Luego tenemos las asignaturas libres específicas obligatorias y deberemos marcar pues aquellas materias que nos parezcan más interesantes. Por ejemplo, podemos marcar como primera opción está el MAT, como segunda opción lengua extranjera, como tercera opción cambios sociales y como última opción taller de cálculo. En el caso de que la matrícula sea para tercero de ESO, tendremos un itinerario con asignaturas obligatorias y lo mismo que en los casos anteriores con unas asignaturas de libre elección y podemos volver a numerarlas del 1 al 4 según consideremos. En tercero de ESO debemos elegir entre las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, marcaremos una de las dos. En cuarto de ESO debemos elegir entre alguno de estos dos itinerarios, las enseñanzas académicas o las enseñanzas aplicadas. Sobre ese itinerario seleccionaremos primero las troncales de opción, por ejemplo, biología y física y química, y solo selecciono dos materias, las específicas obligatorias, las materias libre específicas, y tendremos que numerar el orden de preferencia de las distintas materias. Este orden de preferencia indica eso, una preferencia. No indica que la primera asignatura que usted seleccione será la que se le asigne. La opción de religión o valores éticos y una materia troncal no cursada.
A continuación tenemos el servicio de aula matinal, comedor escolar o actividades que no es obligatorio y que en el caso de que lo rellene, pues pulsaría en rellenar. Nos aparece pues los datos del centro. Aula matinal no podemos seleccionar dado que el centro no tiene ese servicio. Comedor escolar podemos seleccionar, por ejemplo, tener comedor escolar todos los meses, solo en septiembre, mes completo o días aislados, etcétera, etcétera, y una serie de situaciones para cada familia. Podemos elegir las actividades extraescolares de las distintas opciones que aparezcan en el caso de que las deseemos realizar y debemos marcar la acreditación de las circunstancias declaradas para el caso del comedor o de otras circunstancias. Además, tendremos que incluir aquí abajo el número de cuenta donde se van a realizar los cargos. Si volvemos a los impresos a rellenar, en el caso de que no necesitemos un servicio de transporte escolar, pues no rellenaremos este apartado. El servicio de transporte escolar, aquí debajo, si pulsan, se les abrirá un PDF con el listado de paradas autorizadas. Pulsamos en rellenar y aquí seleccionaremos qué parada va a utilizar durante el curso. En el caso de que requiera un vehículo adaptado, pues seleccione la opción correspondiente. Una vez hecho, debemos pulsar en guardar. Finalmente tenemos las autorizaciones, que son autorizaciones para la recogida de su hijo o hija durante el curso, es decir, qué personas pueden venir a recogerlo, donde incluiremos el nombre, apellidos y el identificativo, en este caso el DNI de esa persona y un teléfono. Y si pulsamos aquí en el más, podemos añadir tantas personas autorizadas mayores de edad para recoger a su hijo o a su hija. También podemos autorizar o no el uso de su imagen en la página web del centro, la blog del centro, en las redes sociales, siempre con fin educativo. Pulsamos en guardar y se guardarían estas opciones. Finalmente tenemos un documento informativo de la inscripción del AMPA que usted puede descargar e imprimir y presentarlo en las oficinas del AMPA para hacerse socio o socio. Una vez hecho eso, pulsamos en siguiente y el sistema nos pide la acreditación de las circunstancias declaradas. En el caso de que tengamos que declarar alguna circunstancia, deberemos subir una copia del documento escaneado, fotografiado, y para ello simplemente pulsamos en añadir fichero y añadimos el fichero correspondiente. Podemos añadir tantos ficheros como sean necesarios. Una vez realizado esto, pulsamos en siguiente y nos aparecerá una ventana con el impreso cumplimentado que podemos revisar antes de pulsar aquí arriba en firmar y presentar solicitud por SMS, donde pulsamos, introducimos el teléfono móvil que vayamos a utilizar con el alumno o con la alumna, nos llegará un SMS con el que podemos validar y firmar esta matrícula.